Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín. Él es abogado, exfuncionario del gobierno boliviano y director del Instituto Interamericano por la Democracia. Con él vamos a conversar sobre el fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia. ¿Realmente hubo un fraude o simple y llanamente se produjeron unas elecciones en las cuales hay un resultado que una parte de la población no acepta? El doctor Sánchez Berzaín conoce muy bien Bolivia, es boliviano, y también adelanta una serie de acciones que nos va a dar a conocer en breve. Quiero invitarlos a participar en el super chat antes de recibir a nuestro invitado. Recuerden que todos sus comentarios son importantes para nosotros y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Así, bienvenido, doctor Sánchez Berzaín. Es un placer para nosotros tenerlo en Sin Filtro. Bueno, gracias, Maybor. En Bolivia ha habido y hay fraude electoral. El tema boliviano no es un tema del que se puede hablar en tiempo pasado, hay que hablarlo en tiempo presente porque ahora mismo está sucediendo el fraude electoral. Hay dos clases de fraude electoral, el fraude electoral sistémico y el fraude electoral fáctico. El sistémico es del sistema, elecciones en dictadura, elecciones en las mismas condiciones en las que se hizo el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, que generó la renuncia de Evo Morales después de la resistencia civil triunfante del pueblo boliviano. Elecciones con la misma constitución que no reconoce el sufragio universal, elecciones con las mismas leyes, con el control absoluto de todos los poderes del Estado, elecciones sin los elementos esenciales de la democracia. Elecciones sin Estado de Derecho, elecciones sin división e independencia de poderes, elecciones con el mismo padrón electoral del fraude del 2019 y casi con las mismas autoridades. En ese escenario, esto era una emboscada al pueblo boliviano, porque además la fecha de la elección la fijó Evo Morales con un bloqueo de 2 semanas en plena pandemia del coronavirus, con decenas de muertos, con impunidad absoluta, bloqueando el suministro de oxígeno, de combustibles y de alimentos al pueblo boliviano. Así llega Bolivia a las elecciones del 18 de octubre y ahí se produce el fraude fáctico, que está preparado en los términos de lo que es el sistema. Fraude en las inscripciones, duplicidad de votos, aumento de inscritos, y se está acusando de un fraude a través de números de repartición en el cómputo. Ahora, respecto a esto, rápidamente se proclama ganador al candidato de la dictadura. Lo hacen después de suspender curiosamente el conteo y el anuncio del conteo parcial que se tenía que hacer, y a falta de eso salen 2 encuestas, se proclama ganador el candidato de la dictadura y en cuestión de minutos la presidenta interina lo reconoce, a las pocas horas vienen el resto de los reconocimientos, llamando la atención el reconocimiento del candidato Mesa y del ex candidato Jorge Quiroga. En este escenario el país se sorprende, pero después reacciona, y el país está siguiendo una agenda de 3 puntos. Primero, denunciar el fraude, decirle al mundo, saben, todo el mundo puede haber reconocido a Arce Catacora como ganador de la elección, pero este tema no ha terminado, recién comienza. Hay denuncia de fraude. Segundo, después de la denuncia, probar el fraude. El pueblo boliviano quiere un espacio para probar el fraude. Las autoridades del Tribunal Electoral no pueden cerrarse a una revisión, a una auditoría forense del proceso electoral y de los documentos, por su propia seguridad, porque ante la denuncia de fraude hay que probar que hay o que no hay fraude. Y tercero, la movilización de la resistencia civil. Bolivia está volviendo a la resistencia civil. Ayer, hoy día, se han producido masivas manifestaciones donde el grito del pueblo boliviano es: mi voto vale, no al fraude, y las elecciones son nulas. Entonces, estamos en una crisis realmente grave en Bolivia. Ahora bien, tomando en cuenta que la OEA reconoció a Arces como ganador, tomando en cuenta que la gente de la ONU acá en Nueva York también ha dado sus primeros pasos diciendo que todo pareciera normal, y los observadores internacionales también, ¿qué se puede esperar? ¿A dónde se puede ir a decir aquí hubo fraude? Hay que ir al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.
y hay que ir a la opinión pública boliviana y ahí se va a hacer la demostración. En el ámbito internacional los organismos se equivocan y han cometido un error muy grave. Yo no sé cómo el secretario Almagro, sin esperar el resultado oficial, ha podido emitir una opinión. Es un error y todos nos equivocamos, y si se demuestra que hay fraude habrá que corregir el error. Lo que no podemos hacer es, porque reconoció la presidenta interina Yanine Áñez, porque reconoció su derrota el candidato Mesa y porque el secretario Almagro dijo que estaba bien, no podemos tapar el clamor del pueblo boliviano de que le permitan probar que hay fraude. Entonces, aquí lo que hay que abrir es un espacio de revisión, de un espacio que permita la demostración del fraude o la confirmación del triunfo que se alega, para que todo el mundo esté tranquilo y se evite que esta crisis que se ha producido en Bolivia sea creciente, porque lo que hay en Bolivia, y está demostrado, hemos ido a una elección sin condiciones de democracia, hemos ido a una elección en pandemia, hemos ido a una elección con impunidad y con la constitución de la dictadura que ha liquidado el sufragio universal. O sea, elecciones sin los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana para la Democracia. Ya es un antecedente durísimo para que los organismos internacionales abran su vista y permitan, porque aunque no lo permitan, igual va a suceder, que el pueblo boliviano demuestre el fraude que está denunciando. ¿A qué se debe que la presidente Yanine Áñez haya hecho ese reconocimiento sin esperar el conteo de los votos, de manera que se vio apresurada y a darle el triunfo a quien se supone era un contrincante? La presidenta Yanine Áñez ha cometido demasiados errores. El primer error que comete es no hacer transición. Ella era una presidenta de transición. El segundo error que comete es hacerse candidata en el marco de la Constitución que ella debió desconocer, que es la Constitución de la dictadura, reconociendo la Constitución de la República. Para que un presidente sea candidato se aplica la Constitución dictatorial, porque en la Constitución de la República eso no es posible. Después ha cometido el error de llevar adelante un proceso de campaña electoral donde ha evitado la unidad de la oposición, y después se ha salido de la campaña cuando ya no había nada que hacer. Se cierran las listas de candidatos y ella después de eso, semanas después, dice que no va a ser candidata, y en vez de ayudar a la unión de la oposición, ayuda a la confusión. Entonces, en esa larga lista de errores que incluyen casos gravísimos de corrupción cometidos por aplicar las leyes de la dictadura que están hechas para la corrupción, este error es otro más. Pero la gente, el pueblo y la sabiduría popular a veces va por el camino de lo acertado. Está señalando que en la salida, en los últimos días de ese interinato, porque no ha sido un gobierno de transición, tal vez hay unos acuerdos que están acercando, y acuerdos que se ven de larga data, porque ella tampoco ha hecho nada contra la impunidad de Evo Morales y de su gente en su gestión. No ha hecho transición alguna y es una de las responsables en permitir que la dictadura llegue intacta con un candidato que tenía que estar procesado y con un partido político que debería estar inhabilitado. Y en el caso de Carlos Mesa, que era, se supone, el candidato de la oposición, aunque tenía un largo compromiso e historia con la misma grupo de Evo Morales. ¿Qué pasa con él? Él reconoce de inmediato a Luis Arce como ganador y prácticamente no espera que cuenten los votos, a pesar de que habían algunos números que lo beneficiaban. Entonces, muy poca gente afuera entendió por qué él también se adelanta a reconocer el triunfo de Arce y no hace ningún señalamiento. Bueno, la gente no lo entiende, pero eso se explica por lo que usted acaba de decir. En los casi 14 años de dictadura de Evo Morales, Carlos Mesa ha sido un opositor funcional, ha dependido y ha trabajado con Evo Morales. Carlos Mesa es quien el año 2003, después del golpe de Estado al presidente Sánchez Lozada, le firma a Evo Morales y sus cómplices 2 decretos de amnistía, en base a los cuales Evo Morales, impune, llega a ser candidato a presidente el año 2005. Si no le hubieran firmado la amnistía, nunca hubiera sido candidato a presidente, estaría bajo investigación por los hechos del año 2003.
Y después en el gobierno de Evo Morales, Carlos Mesa es acusado de casos de corrupción y el presidente Evo Morales, el dictador Evo Morales, le firma a él y a Jorge Quiroga también un decreto de amnistía. Entonces dijeron en ese momento, amnistía con amnistía se paga, y mire dónde hemos llegado, ¿no? Pero en todo caso, en Bolivia hay una reacción muy grande contra el liderazgo político, que incluye también al candidato Camacho, que hasta ahora está totalmente callado, en vez de usar su aparato de control electoral para decir de una vez si hay o no hay fraude y de qué lado está. Pero en ese sentido, ¿quién es el candidato entonces que representa la verdadera resistencia al régimen o una oposición que sea realmente oposición? Usted conoce mi concepto de oposición funcional. Hasta aquí lo que vemos, opositores funcionales probados, confesos, Yanine, Mesa, Quiroga, y los otros bajo sospecha. Veremos qué traen los siguientes días. Y en ese sentido, tomando en cuenta que ya prácticamente a nivel internacional se puso como narrativa hegemónica el hecho de que Luis Arce ganó las elecciones bajo ningún fraude, bajo ninguna protesta de ninguno de los candidatos que lo acompañaban en la contienda, y con la bendición de la OEA, del secretario Luis Almagro, de los observadores internacionales y de algunos gobiernos de la región, porque hay que recordar que también gobiernos de la región que pertenecen a la misma línea del socialismo del siglo XXI se desataron a decir prácticamente antes de que terminara el conteo de los votos reconocemos, y empezaron a celebrar el triunfo, no tal vez del señor Luis Arce, sino el de Evo Morales, como ocurrió en Argentina con el presidente Alberto Fernández. Bueno, es el mismo grupo, ¿no? Bolivia lo que quiere hacer es recuperar la cabeza del poder ejecutivo para el castrochavismo, para recuperar el principal eslabón del narcotráfico. No hay que olvidar que cuando Evo Morales llega al poder habían 3.000 hectáreas de coca ilegal y ahora hay 80.000. No hay que olvidar en el libro O Espectro del conocido periodista brasilero Leonardo Coutinho, el puente de la cocaína, donde desde el aeropuerto de Chimoré, base oficial de Evo Morales y sus federaciones cocaleras y productores de cocaína, se traslada droga al aeropuerto presidencial de Venezuela. O sea, estamos nosotros viendo el alborozo de los grupos del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y de su socio y emplazamiento en el gobierno argentino con Fernández Kirchner y su resorte López Obrador en México. Miembros todos de ese grupo castrochavista, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¿Usted cree realmente que puede haber algún cambio en relación a si hay o no fraude electoral, también tomando en cuenta los medios de comunicación que sirvieron para difundir este tipo de información sin esperar también los resultados, motivado a que todo el mundo estaba haciendo reconocimiento de las elecciones? Todo depende de la demostración del fraude. El fraude está empezando a ser demostrado. Usted sabe que ahora las redes sociales avisan mucho, hay una revolución comunicacional, y si el fraude es real y es de verdad, se va a saber. Y eso, por más que insista el castrochavismo en poner su presidente y que hace catacora llegara a tomar la presidencia, va a ser con un nivel de deslegitimidad absoluto, que agregado a la denuncia permanente de que de Bolivia no ha salido la dictadura, deja una situación de crisis permanente que va a ir creciendo. Y un día Bolivia tiene que recuperar su libertad y democracia, y vamos a agregar a Bolivia al grupo castrochavista. Cuba, Venezuela, Nicaragua y de nuevo Bolivia, por la falta de transparencia y el fraude electoral que está siendo denunciado y que tiene que ser probado. Yo le estoy dando al proceso electoral de la dictadura el beneficio de la duda en el fraude fáctico, no en el fraude sistémico. En el fraude fáctico hay que ver las pruebas, porque si eso más se prueba, ya de qué estamos hablando. Estamos hablando de una burla contra el pueblo boliviano que está tomando las calles por esa razón. La gente en Bolivia está acostumbrada y quiere vivir en paz, pero quiere vivir en paz yendo a elecciones a votar y a elegir, no yendo a votar pero no a elegir porque le fabrican, le falsifican y le distorsionan su voto. ¿Y hasta qué punto la gente se va a mantener en la calle, tomando en cuenta la grave crisis económica,
el problema de la pandemia y también la posibilidad de que las fuerzas del Estado actúen en su contra. Bueno, eso veremos, esto está empezando. Yo le dejo el tema en el punto de la demostración del fraude fáctico. Si eso se produce, a esto no lo para nadie. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias, Maybor, muy amable, muchas gracias.